El otro día, en una conversación entre Dani y Martita, el día ese que nos fuimos a jugar a los bolos, decían que el verbo to handle, que se utiliza mucho en Estados Unidos para decir algo así como hacerse con algo, que no tiene una traducción de verdad en castellano, que haría falta un verbo que se llamara algo así como handelear. Estamos en Monterrey, hace 4 o 5 días que salimos de Nueva York y de ruta creo que son 3 los que llevamos. Estos 3 días nos está tocando handelear con muchas cosas, porque estamos intentando adaptarnos al viaje y a muchas cosas del viaje. La principal quizá en este momento es que hoy estamos aquí parados porque ayer nos tocó hacernos con el primer bache del camino. Dani se calzó una leche. Afortunadamente él está bien. Si estuviese roto, dolería mucho más. Nos hemos empezado a hacer con ciertas cosas que hay que tener siempre previsto en un viaje. Te vas a hacer un juego. Esto, la única manera es que te montes en la moto y vayas a buscar ayuda. Por ejemplo, con confiar en la gente. Y eso solo pasa cuando sales de las grandes ciudades. Una vez sales al campo, y eso pasa en Estados Unidos, en África, en cualquier sitio, la gente normalmente se echa una mano. Bueno, este señor viene con el pick-up. Al primero que he preguntado, viene con el pick-up con una cuerda. Vamos, chavales. Porque la gente está más necesitada de los demás y más acostumbrada, 1, a ayudar, 2, a pedir ayuda. Lo primero que ha habido que handelear en este viaje ha sido lidiar las 2 personalidades. No te hice caso. Yo he visto cómo viajaba Dani y él ha visto cómo viajaba yo y nos gustaban los 2 los tiempos, la forma de viajar. No sé, yo creo que los 2 viajamos a través de la gente más que otra cosa. ¿Quieres my coffee? Yes. Thank you very much. Milk or sugar? No, nothing. I'm a real man. He's a real man. I'm a real man. He's a real man. Okay. I'm a pussy. Pero luego aparte había que convivir 2 personas que no nos conocemos apenas. ¿Y qué vamos a hacer? ¿No comer? Mejor es el timelapse. 2 tíos solitarios. Entonces mejor todo lo que he hecho hasta ahora no vale para nada porque tienes que comer. ¿No comemos entonces? ¿No cenamos? Acostumbrados a trabajar para nosotros mismos. Es gracioso el tema. Un cachondeíto, vamos. Pues un poco cachondeo, pero es que es joder el timelapse. 2 personalidades fuertes que teníamos que convivir. Hemos comido una mierda de sándwich a la 1. Y yo creo que bastante bien. No es que todo sea perfecto. Sí, yo entiendo tu punto de vista. Otra cosa muy importante que nos tenemos que hacer con ella y que estamos haciéndonos con ella es la ruta. ¿Y dónde está el alojamiento? Bueno, que pone aquí, está a tomar. Perdón, esto lo ven niños. Vamos a cruzar el país de costa a costa a través de una ruta que se llama Transamerican Trail, que es por pista o carreteras muy pequeñas. Digamos que el viaje está empezando a rodar y por tanto hay muchas cosas que todavía no rulan. Otra cosa que nos está tocando handelear es con los formatos del viaje. Estamos viajando en moto y grabando para 3 formatos diferentes. Después de dar muchas vueltas, estas pegatinas están mal, no son troqueladas. Mientras estamos viajando, yo estoy haciendo este formato, que es el vlog, que voy grabando todo lo que puedo y luego pienso de que hablo rápido. Luego estoy haciendo también grabando para el formato largo de entre 10 y 15 minutos de la vuelta al mundo. No lo has grabado, señor, tío. ¿Qué has grabado? He grabado toda la conversación. ¿Por qué me tomas? La cámara estaba encima de tu maletón y la frontal iluminando perfectamente el coche y a ti. Y esos los edito a posteriori. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, la etapa 9, que fue la anterior, todavía no está editada. Y luego el tercer formato con el que estamos conviviendo es el formato de Dani. Va a ser un vídeo cortito de 3 a 5 minutos, tenga una fuerza visual importante. Para conseguir eso, pues eso significa que hay que
tarda en preparar las tomas. Bueno, y otro tema con el que nos estamos haciendo es con el tema alojamiento presupuesto, porque Estados Unidos es muy caro y estamos intentando acampar todo lo que podamos. Lo que pasa es que no siempre es posible y luego aparte este es un gran problema cuando un viaje se cuenta, que hace falta enchufes, hace falta internet. Muy bien, sí, bueno. Muy bien, Solaris. Sí, sí. Tenemos una productora de movimiento con futuro. Si uno está volando y el otro está haciendo tomas. Uno hace los detalles, otro hace las tal. Tenemos un business, querido amigo, con esto nos podemos ahorrar un dinero. Hemos cambiado este vídeo, lo hemos cambiado por una noche en este hotel que cuesta una pasta. Bueno, y por último y por terminar, nos queda la parte quizá más importante, y es, nos está tocando hacernos con todo el equipo, que hay mucha parte del equipo que es nueva y alguna ha cambiado. El palo que llevo siempre aquí, antes lo llevaba con esta mochila aquí, enganchada aquí, porque no llevaba top case. Ahora, como llevo top case, en principio no puedo llevar la mochila y lo había puesto con esta pletina aquí agarrado. ¿Qué pasa? Que vibra mucho, vibra demasiado. Pues he pensado que igual si la meto por debajo, así, la vibración volverá a ser menos. No lo sé, estoy intentando handelearme con esto. Y esto es una de las cosas, que es la cámara, pero luego está el dron, que estamos averiguando cómo funciona bien para hacer mejores planos. Nos la estamos jugando a veces. Solaris con el slider, que está haciéndose también con él, que hace unas cosas impresionantes, pero también tiene que aprender. Total. Que estamos en pleno rodaje del viaje. Y ya está, de eso quería hablar hoy, de handelear el viaje. Y gracias amigos por estar ahí. Y suscribiros. Dani, diles que se suscriban. Suscríbanse todos al canal, el papá, la mamá, el hijo, la abuela, el abuelo, pero sobre todo el cuñado.